Fabiola Mendoza siempre fue una mujer con los pies bien puestos sobre la tierra y un corazón grande. A sus 38 años, seguía siendo elegante y comprometida, repartiendo su tiempo entre la chamba como contadora en una empresa de tamaño medio y el cuidado de la casa que compartía desde hacía 14 años con su esposo, Óscar Gutiérrez. La pareja no tenía hijos, algo que al principio fue una decisión de los dos, pero con los años se volvió una herida silenciosa para Fabiola, sobre todo cuando Óscar empezó a sacar excusas con eso de esperar el momento financiero ideal. La casa que Fabiola había heredado de sus papás y que decidió rentar era su joyita, una seguridad económica que manejaba con cuidado, guardando una parte del dinero para el futuro y entregando la otra a Óscar, que se empeñaba en llevar las finanzas de los dos. Esa tarde de jueves, Fabiola llegó más temprano del trabajo, con un dolorcito de cabeza que no la dejaba en paz. El silencio de la casa se rompió con la voz apagada de Óscar desde el estudio. Él no debería estar ahí a esa hora. Fabiola se acercó sin hacer ruido, no con intención de espiar, solo con curiosidad de saber con quién hablaba su esposo con ese tono tan confianzudo. «Ya te dije, no te preocupes por la mensualidad». La voz de Óscar sonaba distinta, más suave, casi coqueta. «¿Se te olvida que soy yo el que te da todo? Por eso solo necesito que estés para mí siempre que yo quiera». El corazón de Fabiola empezó a latirle como loco. Una náusea se le subió hasta la garganta. «Y lo del dinero, en cuanto la mensa de mi esposa reciba la renta del mes, me encargo de sacárselo». Las palabras le pegaron a Fabiola como si le hubieran dado un puñetazo. Se cubrió la boca con las manos para no hacer ruido con su respiración agitada. Retrocedió despacito cuidando cada paso, y salió de la casa sin que Óscar se diera cuenta de que estaba ahí. Ya en el coche, estacionado a unas cuadras, por fin dejó que las lágrimas le rodaran por la cara. No eran solo de tristeza, eran de coraje, de rabia. «Mensa», le había dicho. Mensa por confiar, por creer, por darle parte de la renta para que él invirtiera, como siempre decía. ¿Cuántas mentiras más había detrás de eso? ¿Cuánto tiempo llevaba viéndole la cara? ¿Y quién era esa mujer a la que supuestamente le daba todo? Esa noche, Fabiola regresó a su casa con una máscara de normalidad perfectamente puesta. Óscar la recibió con el beso de siempre en la mejilla, hablando del pedido de comida que había hecho a un restaurante cerca. «Te ves cansada, amor», le dijo con esa preocupación que ahora le sonaba falsa. Durante la cena, Fabiola lo miró con otros ojos. Cada palabra, cada gesto, le parecían ajenos. Él hablaba de los líos en el trabajo, de cómo su jefe le estaba pidiendo más horas, de que ese mes habría que apretarse el cinturón. Las mismas historias de siempre, que ahora le parecían parte de un teatro bien montado. «La renta de la casa entra la próxima semana», comentó ella como quien no quiere la cosa, mirando cómo a él se le encendieron los ojos por un segundo. «Qué bueno, amor. Nos van a ayudar con los gastos», respondió, sin despegarse del celular que no dejaba de vibrar con mensajes. A la mañana siguiente, mientras Óscar se bañaba, Fabiola agarró su celular y buscó detective privado en su ciudad. Entre los resultados, un nombre le brincó a los ojos. César Montiel, experto en casos de infidelidad y fraudes. Con las manos temblorosas, anotó el número y lo guardó en el bolsillo. Más tarde, encerrada en su oficina del trabajo, hizo la llamada. La voz grave de César del otro lado de la línea transmitía profesionalismo y total discreción. «Necesito saber con quién me está engañando mi marido y qué más me está escondiendo», dijo Fabiola, sorprendida de la firmeza en su propia voz. César le pidió algunos datos básicos y agendaron una reunión para el día siguiente. Al colgar, Fabiola sintió una mezcla de miedo y determinación. El mundo que conocía se venía abajo, pero ella no iba a ser la mensa que Óscar creía. Ya no. El café que eligió César para el encuentro quedaba en una colonia lejana, donde Fabiola estaba segura de que no se toparía con nadie conocido. Llegó puntual, con lentes oscuros y un pañuelo en la cabeza, sintiéndose como si fuera parte de una peli de espías. César ya la esperaba, un hombre de mediana edad, cara seria y mirada aguda que no se le iba ni un detalle. «Señora Mendoza, entiendo su situación. Tristemente, veo casos como el suyo todo el tiempo», dijo, después de escuchar todo lo que Fabiola le contó. «Voy a necesitar cierta información,
rutina de su esposo, acceso a las cuentas bancarias y, si se puede, su celular por unos minutos para instalarle un software de rastreo. Fabiola dudó con esa última parte, pero terminó asintiendo. El dolor de la traición pesaba más que cualquier dilema moral. En los días que siguieron, Fabiola se volvió actriz en su propia casa. Le sonreía a Óscar, le preparaba su desayuno favorito, le preguntaba por su día con un interés fingido. Una noche, mientras él se bañaba, logró desbloquear su celular usando su huella digital, que había tomado mientras él dormía la noche anterior. Con las manos temblando le mandó un mensaje a César, que enseguida se conectó remotamente y puso el programa necesario. «Listo, ya podemos ver todo», le escribió el detective. Fabiola devolvió el celular al mismo lugar exacto donde estaba, sintiendo que el corazón se le salía por la boca, cuando escuchó que el agua del baño se apagaba. Óscar no sospechó nada, solo le sonrió al verla sentada en la cama, aparentemente leyendo un libro. Una semana después, César la citó para otro encuentro. «Ya tengo la primera información», le dijo, abriendo una carpeta con fotos. A Fabiola se le fue el alma al suelo al ver a Óscar entrando a un restaurante caro de la mano con una chava joven y guapa. Otras fotos mostraban besos apasionados, caricias en público, entradas a moteles. Se llama Leticia Vargas, tiene 27 años, trabaja como recepcionista en una clínica estética. Se ven al menos 3 veces por semana, siempre en lugares caros. César hizo una pausa como midiendo el impacto de lo que venía. «Y hay más. Tu marido ha estado sacando lana de las cuentas conjuntas, justo después de que cae la renta. También detectamos compras en joyerías, tiendas de ropa fina para mujer y pagos mensuales a un condominio en la zona norte de la ciudad». Fabiola sintió que el mundo le daba vueltas. Las fotos que tenía en las manos mostraban una realidad que, aunque ya la sospechaba, dolía demasiado. Óscar parecía otro en esas imágenes, sonriente, enamorado, generoso, todo lo que ya no era con ella desde hace años. «Necesito más», dijo Fabiola con una determinación que la sorprendió hasta a ella. «Quiero saber todo sobre ese condominio. Quiero saber de dónde está sacando el dinero para mantener esa vida. Mi sueldo y la renta no alcanzan ni de chiste para eso». César asintió, claramente impresionado por la fuerza de esa mujer que, a diferencia de muchos clientes, no se desmoronaba al ver las pruebas. «Voy a investigar más a fondo. Hay algo raro en ese condominio. Las cantidades son demasiado altas para ser solo rentas». Mientras avanzaba la investigación, Fabiola empezó a fijarse más en los detalles. Notó que Óscar siempre se inventaba compromisos de trabajo los martes y jueves por la noche, y comidas de negocios los miércoles. Se dio cuenta de que siempre se metía a bañar apenas llegaba a casa, incluso cuando decía que venía directo de la oficina. Observó su closet y detectó ropa nueva que jamás le había visto. Cada cosa que descubría era como una puñalada, pero también le daba más fuerza. Una noche, mientras revisaba el despacho de Óscar buscando más pistas, encontró un sobre escondido al fondo de un cajón. Dentro había una tarjeta de cumpleaños firmada por L, con un mensaje que le hizo hervir la sangre. «Gracias por otro año haciéndome la mujer más feliz y afortunada del mundo. Muero por estrenar nuestra casa nueva, donde por fin podremos estar juntos sin límites. Te amo, mi proveedor. Casa nueva». Esas palabras le retumbaron a Fabiola en la cabeza como una alarma. Le tomó una foto a la tarjeta y se la mandó de inmediato a César. A la mañana siguiente, recibió un mensaje urgente del detective. «Encontré algo. Tenemos que hablar en persona hoy». En la reunión, César se veía más serio que de costumbre. «Señora Mendoza, lo que descubrí es grave. Su marido no solo está teniendo una aventura ni desviando dinero. Compró una casa para esa mujer, Leticia. Una casa de lujo, valuada en más de $1 millón. Fabiola sintió que el aire se le iba. «¿Cómo? ¿De dónde sacó tanta lana?». César deslizó un documento por la mesa. «La casa está a nombre de Leticia, pero quien aparece como aval del crédito es usted, señora Mendoza». «¿Yo? ¿Aval?». Fabiola sintió como se le helaba la sangre mientras veía el documento que César le acababa de mostrar. Ahí estaba su nombre, su número de identificación y lo que parecía ser su firma en un contrato de crédito hipotecario de una propiedad en la exclusiva colonia Las Palmas. «Esto es imposible. Nunca firmé nada así. Jamás autoricé».
Su voz se fue apagando mientras miraba el papel con más atención. La firma era muy parecida a la suya, pero había detalles pequeños que solo ella podría notar. «Esto es una falsificación», dijo al fin, sintiendo una mezcla de alivio y espanto. César asintió con cara seria. Lo sospechaba. Por eso fui más allá y logré conseguir las grabaciones de la inmobiliaria el día que se firmó el contrato. Puso su tablet sobre la mesa y le dio play a un video. Las imágenes mostraban a Óscar entrando en una inmobiliaria acompañado por dos mujeres. Una de ellas, Fabiola, la reconoció de inmediato. Era la amante de las fotos anteriores, Leticia. Pero la otra, ¿Clarisa?, exclamó Fabiola, sin poder creer lo que veía. Era una vieja amiga de la pareja, que se había alejado de ellos hacía unos años sin dar explicaciones. En el video, Clarisa se hacía pasar por Fabiola Mendoza, mostrando documentos y firmando papeles con toda la seguridad del mundo, mientras Óscar y Leticia la miraban con sonrisas cómplices. «Ellos armaron todo esto», murmuró Fabiola, sintiendo que la traición iba mucho más allá de una infidelidad. Era una conspiración bien planeada que la ponía en riesgo financiero y legal. César siguió revelando lo que había descubierto. «El crédito es a 20 años, con mensualidades bastante altas. Hasta ahora se han pagado 6 cuotas, siempre justo después de que usted recibe el dinero de la renta de su propiedad». Le mostró estados de cuenta y comprobantes de transferencias. Su marido ha estado desviando sistemáticamente el dinero de la renta y además ha estado haciendo retiros de la cuenta conjunta que tienen para pagar las mensualidades de esa casa y otros gastos relacionados con la señora Vargas. Fabiola sintió una ola de náusea. Por años había confiado en Óscar para que manejara parte del dinero de la renta, con la excusa de que lo iba a invertir o usar para pagar los gastos del hogar. Ahora entendía perfectamente a dónde se había ido toda esa lana. «Y hay más», agregó César con cierta duda en la voz. «Encontré registros de una cuenta bancaria conjunta a nombre de Óscar y Leticia, abierta hace como un año. Ellos tienen planes, señora Mendoza, planes en los que usted no está incluida». Esa noche Fabiola no pudo volver a casa. Se quedó en un hotel, incapaz de ver a la cara a Óscar sin explotar con todo lo que ya sabía. Su celular no dejaba de sonar con llamadas de él, desesperado por su desaparición. Los mensajes iban de la preocupación al enojo. «¿Dónde estás? Estoy preocupado. ¿Por qué no contestas mis llamadas? No puedes desaparecer así nada más. Tenemos cuentas que pagar». Ese último mensaje hizo que Fabiola soltara una risa amarga. Cuentas. Siempre las malditas cuentas que él usaba de pretexto para agarrar su dinero. Tirada en la cama del hotel, repasaba mentalmente los últimos años de su matrimonio. La distancia que creció poco a poco, las excusas sin fin, el hielo entre ellos. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo pudo estar tan ciega? A la mañana siguiente, César llegó con más documentos y pruebas. «Logré entrar al celular de Clarisa por métodos que prefiero no detallar», dijo con una media sonrisa. «Encontré conversaciones entre ella y tu esposo donde planean la falsificación. Al parecer, Clarisa recibió 10,000 pesos por el favor y la promesa de más dinero si todo salía bien». A Fabiola le dolió el pecho al recordar que Clarisa había sido su amiga, alguien en quien confiaba. Los mensajes que intercambiaban con Óscar eran crueles, llenos de burlas sobre lo ingenua que Fabiola era. En uno de ellos, Óscar escribía: «Ni se da cuenta que estoy construyendo otra vida con su lana. Cuando todo esté listo, simplemente me largo y la dejo con las deudas». Con todas esas pruebas, Fabiola buscó a un abogado que César le había recomendado, Adrián Morales, experto en derecho familiar y fraudes. Tras revisar toda la documentación, fue al grano. «Señora Mendoza, lo que tenemos aquí es un caso claro de falsificación de documentos, fraude financiero y posible fraude agravado. Su esposo y sus cómplices cometieron delitos graves». Le explicó que ella tenía base legal sólida para iniciar un proceso penal contra Óscar, Clarisa y quizá incluso Leticia, si se podía probar que sabía de la estafa. «También podemos meter una demanda civil para anular su responsabilidad en el crédito y exigir compensación por los daños económicos y morales». Fabiola asintió, sintiendo cómo la determinación reemplazaba poco a poco el dolor. «Quiero todo», dijo firme. «Quiero que paguen por cada peso que me robaron y por cada mentira que me tragaron». 3 días después de su desaparición,
Fabiola por fin regresó a su casa. Encontró a Óscar en la sala, claramente nervioso, yendo de la rabia al alivio al verla entrar. ¿Dónde estabas? Estuve a punto de llamar a la policía, exclamó, acercándose para abrazarla. Fabiola dio un paso atrás, marcando distancia. Su rostro, antes lleno de vida y emociones, ahora era puro hielo. Tenemos que hablar, Óscar. Se sentaron frente a frente en la mesa del comedor, el mismo lugar donde por años compartieron comidas y sueños de un futuro que ella ya sabía que era pura farsa. ¿Quién es Leticia Vargas?, preguntó directo viendo cómo él se ponía pálido de golpe. No sé de qué estás hablando, respondió, pero su voz tembló, traicionándolo. Fabiola abrió la carpeta que traía y empezó a poner las fotos sobre la mesa, una por una. Óscar y Leticia entrando a restaurantes, saliendo de moteles, besándose como si fueran adolescentes. ¿No sabes de qué estoy hablando?, repitió con sarcasmo. ¿Y esto? ¿Tampoco sabes qué es? Puso sobre la mesa los estados de cuenta, las transferencias, todos los registros financieros que César había conseguido. Óscar pasó del blanco al rojo, entre la negación y los pretextos. No es lo que parece, puedo explicarlo. Es solo una amiga que estaba pasando por un mal momento. Fabiola lo cortó con un gesto seco. ¿Y la casa? ¿La casa en Las Palmas que compraste para ella usando mi nombre como aval? ¿Eso también lo vas a explicar? El impacto en la cara de Óscar fue real. No esperaba que ella supiera lo de la casa. ¿Cómo supiste?, empezó a decir, pero se detuvo, dándose cuenta de que se estaba hundiendo más. Entonces cambió de estrategia poniéndose a la defensiva. ¿Me estuviste espiando? ¿Contrataste a alguien para seguirme? Eso es una invasión a mi privacidad. Fabiola soltó una carcajada seca, sin una gota de humor. ¿Privacidad? ¿Me hablas de privacidad después de falsificar mi firma? ¿Después de usar a mi amiga para hacerse pasar por mí en una inmobiliaria? Sacó el video en la tablet y se lo mostró. Clarisa firmando papeles como si fuera Fabiola. Óscar miró la pantalla en silencio. Su cara ahora era puro derrotismo. Tú no entiendes, murmuró al final. Leticia y yo... Es diferente. Me enamoré de ella. Me da lo que tú nunca pudiste. Las palabras le pegaron a Fabiola como una cachetada, pero no lo mostró. Años atrás tal vez habría llorado, suplicado, intentado entender en qué había fallado. Pero ahora, lo único que sentía era desprecio. Lo que nunca te pude dar, ¿dinero? Porque si te soy sincera, yo fui la que sostuvo tu aventura todo este tiempo. Se levantó y empezó a caminar despacio alrededor de la mesa. ¿Sabes qué más descubrí, Óscar? Tus mensajes con Clarisa, burlándose de mí, llamándome mensa, planeando dejarme con las deudas cuando todo estuviera listo. Óscar intentó levantarse, pero Fabiola lo empujó de nuevo a la silla con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. No, ahora vas a escucharme. Por años creí en ti, confié en ti, te di no solo mi corazón, también mi lana, mi seguridad. ¿Y tú qué hiciste? Te armaste otra vida con otra mujer usando todo lo que era mío. Óscar cambió de táctica otra vez, ahora queriendo tocar el lado emocional. Fabiola, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error, lo admito, pero 12 años de matrimonio, no podemos tirarlos por la borda por un desliz. Intentó tomarle la mano, pero ella se apartó como si el simple contacto le quemara la piel. ¿Desliz? ¿Le llamas desliz a armar un fraude para robarme? ¿A falsificar mi firma? ¿A ponerme como aval de una deuda millonaria sin que yo supiera? Fabiola negó con la cabeza, incrédula ante el cinismo de Óscar. Se acabó, Óscar. Mañana mi abogado va a contactarte. Estoy demandando a ti, a Clarisa y a tu amante por fraude, falsificación y estafa. Te sugiero que busques un buen abogado, porque lo vas a necesitar. La noticia de la demanda cayó como bomba en la vida de todos los involucrados. Clarisa fue la primera en contactar a Fabiola, desesperada rogando que retirara la denuncia. Fue idea de él, te lo juro. Me presionó, me dijo que me iba a ayudar con dinero si cooperaba. Fabiola escuchó en silencio antes de responder con frialdad. Debiste pensar en eso antes de traicionar mi confianza. Ahora aguanta las consecuencias. Leticia, por otro lado, reaccionó con furia al enterarse de que podía perder la casa y aún enfrentar cargos criminales. Se metió al despacho donde Fabiola trabajaba, armando tremendo escándalo que terminó con los guardias de seguridad sacándola a la fuerza. «No puedes hacerme esto. Él me prometió esa casa. Dijo que tú nunca te enterarías».
gritaba mientras la sacaban del edificio. Fabiola solo observó, sintiendo una calma rara. El escándalo se regó como pólvora, pero en vez de vergüenza, como habría sentido antes, Fabiola sintió una liberación brutal. La verdad, por dolorosa que fuera, era 1000 veces mejor que la mentira en la que había vivido. Llegó el día del juicio, después de meses de preparación legal y una tensión que no paraba de crecer. El juzgado estaba lleno. Los casos de fraude conyugal siempre llamaban la atención, aún más cuando involucraban a alguien conocido como Oscar, que era gerente de un banco local. Fabiola entró con la cabeza en alto, vestida con un traje azul marino que transmitía autoridad y firmeza. A su lado iba Adrián Morales, con carpetas llenas de pruebas organizadas al detalle. Del otro lado del salón, Oscar parecía más chico, desgastado, acompañado de un abogado con cara de preocupación. Clarisa estaba unos bancos atrás, visiblemente tensa, mientras que Leticia llegó con un look provocador que no combinaba con la seriedad del lugar, lanzando miradas llenas de veneno a Fabiola. Caso número 47293, Mendoza contra Gutiérrez, Vargas y Sánchez, por cargos de falsificación de documentos, fraude financiero y estafa, anunció el juez Ramírez, un hombre de mediana edad conocido por su rigor y su imparcialidad. Las siguientes horas fueron intensas. Adrián presentó todas las pruebas, las fotos del amorío, los registros bancarios que mostraban el desvío sistemático del dinero de la renta, el video en la inmobiliaria donde Clarisa se hacía pasar por Fabiola, los mensajes entre los conspiradores. La defensa intentó decir que Fabiola tenía conocimiento tácito del asunto y que había dado su consentimiento verbal para los movimientos financieros, pero todo se vino abajo cuando se reprodujeron los audios donde Oscar la llamaba claramente la mensa de mi esposa y planeaba dejarla llena de deudas. El momento más fuerte llegó cuando llamaron a Fabiola a testificar. Con voz firme, contó cómo descubrió la traición, cómo se dio cuenta de que le estaban robando, cómo se sintió al ver su confianza hecha pedazos por personas que se suponía debían protegerla. Durante 12 años creí que estaba construyendo una vida con un hombre que me respetaba, y resultó que solo era un medio para sus fines, una fuente de dinero para mantener su doble vida. Cuando el abogado de Oscar intentó insinuar que ella estaba exagerando el impacto emocional por pura venganza, Fabiola le contestó con dignidad: no estoy aquí por venganza, señor. Estoy aquí por justicia. Estoy aquí porque nadie debería pasar por lo que yo pasé y quedarse callada. Estoy aquí porque quiero recuperar no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Después de 3 días de audiencias, el juez Ramírez dio su veredicto. Oscar fue declarado culpable de todos los cargos, condenado a 4 años de prisión y obligado a devolver todo el dinero desviado, además de pagar una indemnización por daños morales. Clarisa recibió una sentencia de 2 años, que fue cambiada por servicio comunitario, y una multa, por su papel en la falsificación. Leticia, aunque se libró de la cárcel por falta de pruebas claras de que sabía del fraude, perdió todos los derechos sobre la casa y los bienes adquiridos con el dinero de Fabiola. El crédito fue cancelado, eliminando a Fabiola como aval y dejando toda la responsabilidad a Oscar. Al escuchar la sentencia, Leticia rompió en llanto, gritando desesperada: «Tú dijiste que nada de esto iba a pasar. Me prometiste que todo estaba bajo control». La sacaron del juzgado a la fuerza, aún gritando acusaciones. 6 meses después del juicio, Fabiola estaba sentada en el porche de su nueva casa. Más chica que la anterior, sí, pero completamente suya. Había vendido la casa que rentaba y usado el dinero para empezar de nuevo en otra ciudad, donde nadie conocía su historia. La compensación económica estaba bien invertida, asegurando su tranquilidad. Sonó su teléfono. Era César, el detective que con el tiempo se volvió amigo. «Solo quería saber cómo estás», dijo él. Fabiola sonrió, mirando el atardecer. «Estoy bien, César. De verdad, bien». Y lo estaba. El dolor no había desaparecido del todo. Las heridas profundas dejan marcas, pero se había convertido en otra cosa, una fuerza tranquila que la sostenía. Había aprendido a confiar de nuevo, empezando por ella misma. En su nuevo trabajo como consultora financiera, Fabiola ahora ayudaba a otras mujeres a entender y manejar su dinero, especialmente a aquellas que salían de relaciones abusivas. «El conocimiento es poder», decía en sus talleres,
Nunca le entregues tu poder financiero a nadie, ni siquiera por amor. A veces, al contar su historia como ejemplo, veía en los ojos de sus clientas ese brillo de reconocimiento, el miedo de que eso también pudiera pasarles. No estoy aquí para asustarlas, decía con suavidad. Estoy aquí para mostrarles que incluso en los momentos más oscuros, cuando la traición parece haber destruido todo, sí hay un camino de regreso a la luz. Y ese camino empieza cuando decides que tu historia no la va a escribir quien te traicionó, la vas a escribir tú. Esa noche, después de contestar los últimos correos de sus clientas, Fabiola abrió una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Era el aniversario de 1 año desde que escuchó aquella llamada telefónica que le cambió la vida. Levantó su copa en un brindis silencioso por la mujer en la que se había convertido, más fuerte, más sabia, más compasiva consigo misma. La vida le había dado una lección dura. Confiar ciegamente puede salir muy caro, pero también le había enseñado que la verdadera fuerza nace al enfrentar el dolor y seguir adelante, sin dejar que el miedo del pasado decida lo que viene. Y así, mientras las estrellas comenzaban a llenar el cielo, Fabiola bebió su vino lentamente, saboreando no solo el sabor, sino la certeza dulce de que, por fin, ella era la autora de su propia historia. Si te sentiste identificada con la historia de Fabiola, no olvides dejar tu gracias en los comentarios. Dale like al video, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Leemos tus mensajes con cariño y son lo que nos motiva a seguir contando más historias como esta.